Me llamo Nicolás Miranda y hoy les voy a contar un poco de lo que es una de las civilizaciones más importantes que ha existido, la civilización del Valle del Indo o la civilización de Harappa. Es una civilización que existió desde el 4000 hasta el 2000 a.C. Está ubicada en lo que hoy conocemos la India y Pakistán. Al norte tenemos la cordillera del Himalaya, al este tenemos la selva de Bengala, y qué bonito que se veía, muy bonito, lo bien que sí. Y al oeste tenemos el desierto de Thar. Aquí lo curioso es que el río Indo, su mayor parte pasa es por Pakistán. Una de las montañas que pasan por India es la montaña de Gan, la de Oriente y la de Occidente. El río Indo es uno de los más grandes del mundo. Nace en la cordillera del Himalaya, atraviesa Pakistán y desemboca en el mar de Arabia. Tras dejar las montañas del norte, los 5 principales influentes recorren una llanura llamada Pruyan, en el significado que significa 5 ríos en la lengua local. Algo más al sur, los 5 se unen al Indo, que continúan hasta el mar. La parte del sur de la llanura se conoce como Sikh, un antiguo nombre para la India, que le dio al marino Sivak su nombre. La gente de la civilización del Indo vivía en Puján y en Sikh, dependiendo del río Indo y de otros ríos que lleva mucho tiempo secos para conseguir agua con la a regar sus granjas. Para conseguir agua y regar sus granjas. También vivían en las costas del mar de Arabia, donde construyeron puertos para comerciar, escarpadas colinas y montañas formando la frontera del oeste del Valle del Indo, y allí donde las personas de esta cultura encontraron muchos materiales útiles como piedras de vistosos colores para utilizarlas como herramientas y adornos. También hallaron siles, con el que fabricaron herramientas de piedra en las colinas bajas cercanas a la costa. Para conseguir estos materiales, la gente de la mayor parte del Valle del Indo tenía que confiar en los mercaderes que se los suministraban. Los agricultores llevaban viviendo en el Valle del Indo desde el 6500, o puede que antes. Estas personas habitaban en sencillas casas de pueblo, hechas de adobe, hacían joyas a partir de conchas marinas, lápiz lazuli y turquesa. Enterraban a muchos objetos con sus muertos para que las personas que querían estuvieran bien provistas de la otra vida. En torno al 5000 a.C., esos primeros agricultores comenzaron a fabricar cerámicas y no tardaron en desarrollar otras notables habilidades. Los artesanos comenzaron a hacer bellas joyas a partir de piedras raras y conchas, además de herramientas y armas de cobre. Incluso aprendieron a crear materiales artificiales como la fayenza, que fabricaron a partir de una mezcla de arena parcialmente fundida. Parece casi cristal. Como la gente comenzó a pasar más tiempo fabricando cosas, tuvieron menos tiempo para cultivar, de modo que comenzaron a intercambiar sus productos por comida. Este intercambio supuso un paso importante hacia un nuevo tipo de sociedad, en el que existían distintas ocupaciones, diferentes jerarquías y diferentes niveles de poder. En el año 3000 a.C., aproximadamente, en el Valle del Indo ya estaba ocupado por varias sociedades de este tipo. Los arqueólogos llaman a esta época, entre los años 3200 a.C. y 2600 a.C., el periodo Harappa inicial. La mayoría de las personas de las sociedades Harappa continuó viviendo en poblaciones agrícolas. A menudo los pobladores estaban rodeados de un muro o construidos sobre una plataforma de arcilla, de modo que las inundaciones anual del río no se llevaran sus casas por delante. También se reunían en poblaciones que tenían hasta 5000 habitantes. Estos lugares atrajeron a muchos artesanos y las ciudades se convirtieron así en un lugar de los trabajos especializados. Las ciudades también eran lugares en donde vivían los mercaderes, que se encargaban de transportar los bienes de un lugar a otro por toda la región. Según la población se fue haciendo más rica, comenzó a rodearse de objetos caros y a construir casas grandes. Algunas ciudades poseían incluso barrios diferentes, separados por muros, los ricos y los poderosos en uno y los otros los pobres.
Estos cambios surgieron que la sociedad de Harappa inicial se convirtiera en una cultura compleja. Durante el siglo que transcurrió entre el 2600 y 2500, la sociedad sufrió grandes cambios que produjo lo que los arqueólogos llaman la cultura Harappa plena. Esta cultura estaba basada en la vida de la ciudad y los arqueólogos han descubierto 5 ciudades principales en las regiones del Indo. Mohenjo-Daro en sí era la mayor, aunque las ciudades de Harappa en Puján es casi tan grande como ella. Cada una las cobijaba a cada una cobijaba a 5.000 personas. Las otras 3 ciudades tenían aproximadamente la mitad de ese tamaño. En muchas cosas estas ciudades eran versiones ampliadas de las ciudades de Harappa inicial. Cada ciudad tenía diferentes secciones, cada una rodeada por un muro, y algunas estaban construidas sobre enormes plataformas de ladrillos. Ciertas secciones contenían barrios residenciales, mientras que las otras albergaban los edificios gubernamentales. Arquitectura. Los edificios públicos de Harappa y Mohenjo-Daro parecen ser diferentes tipos. Los arqueólogos que primero los excavó identificó lo que pensó que era un enorme granero. Para los arqueólogos que primero excavaron identificaron que estas dos ciudades eran diferentes. Al principio pensaron que eran graneros para almacenar el suministro público del grano, un gran baño o una piscina sagrada y un lugar de reunión. No obstante, los arqueólogos actuales no están tan seguros de la función de estas grandes y bien pensadas estructuras. Al contrario de otras civilizaciones tempranas, todavía no ha sido posible identificar los palacios de sus gobernantes o los templos principales. Las zonas residenciales de las ciudades estaban planeadas de un modo muy lógico, una distribución octogonal a base de calles de norte a sur que se cruzaban con calles de este a este formando manzanas. Las casas de los pobladores tenían aproximadamente el mismo diseño, las habitaciones en torno a un espacio abierto, unas escaleras llevaban a los pisos superiores y el tejado, mientras que las ventanas tienen elementos para sujetarles contra ventanas. Esa disposición significa que las familias podían vivir y trabajar tanto en el interior como en el exterior, dependiendo del tiempo, y dormir en el tejado durante el calor del verano. Algunas casas eran más grandes que las demás y tenían pequeñas edificaciones anejas, quizás para servidumbre. Algunas casas eran más grandes que las demás y tenían pequeñas edificaciones ajenas, quizás para servidumbres o esclavos. Los gobernantes de estas ciudades se preocupaban mucho por el agua potable y alcantarillados. Cada manzana de la ciudad tenía un pozo. Algunas casas tenían pozos privados y construyeron un elaborado sistema para desaguar las aguas de bañal. Es una de las que inventaron un tipo de escritura. Esta misteriosa forma de escribir no era un alfabeto como actual, sino que utilizaban 40 signos diferentes para representar sílabas, como ba, bi, da, ti, etc., y en algunas palabras completas. Otras escrituras tempranas de otros lugares del mundo también utilizaban un complicado sistema que mezclaba sílabas y palabras, pero ninguno de ellos está relacionado con la escritura del Indo. Aunque los arqueólogos han encontrado ciertas inscripciones, todas son muy cortas y todavía no ha sido posible descifrarlas. Las inscripciones aparecen en objetos de cerámica y herramientas de cobre, además de distintos objetos de piedra, conchas o marfil. Su intención era informar del nombre de los artesanos o del dueño de los objetos. El final de la era. En algún momento, en torno al 2000 a.C., la civilización del Indo comenzó a cambiar de nuevo. La gente abandonó las ciudades para irse a vivir al campo, y los artesanos dejaron de fabricar sus productos más elaborados y caros, al mismo tiempo que los mercaderes dejaban de emplear los sellos para marcar sus propiedades. La gente del Indo también abandonó la escritura. En vez del estilo Indo pleno, en diferentes zonas del Indo apareció multitudes de estilos distintos de fabricar cerámicas y de otros objetos. Parece
Parece como si la gente hubiera regresado al estilo de vida que había prevalecido un siglo antes. Nadie sabe qué pudo ser capaz de generar tal cambio, aunque algunos consideran que un cambio climático pudo haber tenido algo que ver en ello. Es posible que los agricultores dejaran de ser capaces de proporcionar suficientes suministros a las ciudades, por lo que la gente tuvo que migrar. Puede que la aparición de nuevos pueblos llamados los arios védicos, que llegaron al Indo desde Asia Central, tuvieran que ver en el proceso.